Yo creo que si todavía no tenés tu remera de Rock and Films, no sé qué estás haciendo, algo estás haciendo mal. Entrás a www.rockandfilms.com.ar y elegís tu remera de cine favorita. Vas a la parte de películas, yo elegí esta de Fight Club, agregar al carrito, ver carrito, iniciar compra y en la parte donde dice cupón escribí la palabra cítrico y te hacen un 25% de descuento. Incluso si pagás con transferencia tenés un 10% de descuento sobre este monto. Así que ya sabés lo que tenés que hacer, tenés que entrar a Rock and Films. Yo siento, hablando de películas de estos últimos años, siento que a veces ha pasado de que post pandemia han salido películas que quizás cuando se estrenaban las mirábamos con un poco de recelo y hoy creo yo que es evidente que post pandemia algo cambió en el cine, para mí es muy evidente, para bien o para mal. Y hoy quizás somos un poco más permisivos porque entendemos que hay películas que toman eso y de nuevo como con The Apprentice y demás. ¿Cuáles serían? O sea, ¿qué ejemplos se te ocurren? Tengo ejemplos de escenas y de películas. De escenas, por ejemplo, es el final de Drive My Car. Bien. Con el Barbie, bueno, ya sabes lo que hablo. Sí, ahí me acordé. A mí no me molestó el final de Drive My Car, ¿eh? No, no, no. No lo decía específicamente por vos, pero Ok. viste que se habló Sí, sí. mucho. Estoy generalizando. No, está bien. Pero creo que donde más quiero apuntar es al lenguaje de TikTok. Bien. Yo siento que hay un mal en TikTok con la brevedad y con ciertas cosas del formato. Que claramente hay películas que se han mal influenciado por TikTok, o por si se quiere, por cómo se inserta ese formato en el cine, pero en cambio siento que hay otras que lentamente han visto que se puede agarrar de eso a su favor. Y estoy hablando de dos películas específicas. Una que me encantó, que está en mi top 5 de películas del año pasado, y otra que la verdad no me gustó tanto. Fui un poco generoso con el puntaje. Voy a nombrar primero la que no fui tan generoso, que es Grand Theft Hamlet. Ok. No la vi. No la veas. No, pero hablando en serio, creo que es una película que en su momento hubiese sido como más... Primero, es un documental. No creo que cuando uno ve esa película, porque viste que esa película se promocionó y Movie puso una cantidad de... Párrafo aparte, Movie puso una cantidad de plata para esa película, no sé si te pasó. Ver carteles en la calle, me salía en Instagram todo el tiempo. O sea, me llamó la atención la cantidad de guita que le puso una película cuando Movie, creo yo que tiene otros títulos como para darle prensa. Pero bueno, como que se hizo mucho marketing con esto de que era una película que estaba exclusivamente filmada en el GTA V. Sí. No me acuerdo cuando salió el tráiler, era no, ¿cómo? ¿Qué le pasó al cine? ¿Qué sé yo? Después la verdad que uno ve la película, es un documental que está filmado en GTA V. Es medio tramposo igual el gancho de marketing, porque después hay escenas sobre el final que es en la vida real. Y para mí la película como documental sí tiene muchos problemas en cuanto... Creo que en un momento se pierde la película. Como que en un momento quiere ser un relato post pandemia, en un momento quiere ser como reírnos del videojuego y de cómo es gracioso interpretar a Hamlet en el GTA V, por más que ridículo que suene. Creo que en un momento la película se pierde. Y de hecho el final me parece medio flojo. Por eso, a ver, la puse como ejemplo, pero no creo que sea una grandísima película. De hecho, si me agarras en un día peor, le pongo 6 puntos. Viste, nada muy vos. En cambio, la otra sí. Rap World es una película que dura 1 hora. Es una película de un comediante de stand-up. Que de hecho tiene un solo especial y está promocionando otro ahora. Sé que a vos te gustan los stand-up, así que Sí. si querés chequearlo después, se llama Conor O'Malley, el comediante. Y bueno, Rap World es una película de 1 hora
que trata sobre un grupo de amigos que el objetivo es hacer un álbum de rap en una noche. Los protagonistas viven como en un pueblo muy, muy alejado, muy deep, viste lo que se conoce como el Deep United States, tipo muy ahí en el centro, muy redneck y demás. Repetir el título, ¿Rap World o World? Es Rap World, de mundo, Rap World. Bien. Si querés después buscate una imagen, no sé si la puedo poner en pantalla, pero sí, Rap World. Y bueno, los protagonistas así, son como medio redneck, así del Deep United States. Y se juntan para hacer. El póster es muy bueno. Es muy, muy de la época. Y hay un par de frames de los protagonistas. Y nada, la película es eso, ¿eh? Son 55 minutos, no es ni una hora. Y ellos se juntan a hacer un álbum de rap. ¿Cómo lo relaciono con TikTok? Porque me parece que el humor que maneja es muy de las redes sociales. Entiende muy bien el lenguaje de las redes sociales. Y sí, como la comedia, si se quiere, más moderna, basada en redes sociales. Creo que justo estas semanas Lucas le estuvo dando mucha manija a este tipo William Banks, que hizo como un... ¿Sabes de lo que hablo, no? El que como que se escapó de la cárcel, bueno, que era como arte performativo, aunque se llama así, que no es un invento de ahora, digo. Pero sí que se ha proliferado mucho en redes esto, y creo que la película captura muy bien la esencia, que en parte viene de TikTok. Y me ha pasado eso, como quizás esta película la veía hace 5 años, y me parecía algo como muy abyecto. Y hoy por hoy siento que son películas que poco a poco han aprendido a incorporar el lenguaje de las redes sociales más modernas. Claramente TikTok es el ejemplo perfecto. Y lo usan a su favor. Y a mí Rap World me parece un peliculón. Ya directamente me parece buenísima la película. O sea, lo que tiene la película es que es como es un chiste que nunca llega. Porque ellos se tienen que juntar a hacer álbum de rap. Y en 55 minutos pasa absolutamente cualquier cosa, menos grabarlo. Pero una cosa que no mencioné es que es un mockumentary la película. No está filmada como documental, es un falso documental. Pero aparte está tan bien hecha la recreación de época que yo no había leído nada de la película, me metí a verla entera. Por cierto, está en YouTube, la subió el mismo comediante. El tema de los subtítulos y eso no sé, yo lo vi sin subtítulos. Pero la película entera está en YouTube, en el canal del comediante, que es Conor O'Malley. Y yo me metí a verla sin haber leído absolutamente nada. Y yo me la comí entera en el sentido de que yo pensé que era real la película. Que no era, viste que no era un falso documental, sino que alguien había armado esto, tipo muy Bafisi, de encontrar el metraje de estos pibes que en 2009, porque la película es en 2009, habían hecho esto una noche en sus casas. Y después no quiero decir nada, pero al final de la película pasa algo que es ya tan irreal, que dije, no, pará, esto no es verdad. Y efectivamente no era verdad la película, y después me enteré que todos los protagonistas son comediantes, como de un círculo así muy de nicho de Nueva York, que hacen stand-up y qué sé yo. No sé si viste así que bueno. CB4. ¿Lo ubicás? ¿Cuál? CB4. La película del 93 de Tamra Davis. Que también es un documental de rap, comedia. Y tiene esto de, bueno, che, esto es cierto. Está Chris Rock, lo escribe Chris Rock. Bueno, está el de... ¿Cómo es el nombre? No te termino de entender. CB4, todo junto. ¿Pero tipo las iniciales? Sí, la C, la B y la 4, y el 4, todo junto. Ah, mira. Ah, de los 90. Sí. Y... Mira. Bueno, está el de Joaquín Phoenix, el que hizo I'm Still Here, que era como que se retiraba de la actuación. Sí. Era un poco eso, era a lo que decías de William Banks, ¿no? De, bueno, juego a que me retiro, doy a entender que me retiro y en realidad y me dedico a ser rapero, y en realidad no era tan así, pero no era tan gracioso ese.
Era como... El se lo tomaba demasiado en de- serio, el de Sí. Joaquín Phoenix. Y sí, volviendo al tema TikTok, sí, por supuesto, o sea, todo lo que esté presente, el cine lo va a tomar. Una cosa, el tema acá es que lo tome con naturalidad a que lo tome estratégicamente. Estratégicamente Sí. también puede ser estratégicamente en buen sentido, ¿no? Pero que lo tome como, bueno, vamos a meter a la gilada. Como vamos a hacer una película para que le guste a estos. Bueno, eso sería pensarlo como un productor y no como un director de cine. Claro. Eh, Bueno, pero el mal absoluto de película TikTok es Everything Everywhere All at sí, Once. por supuesto. Claramente. Sí, sí. Es el Sí, mal, es es el el diablo. ejemplo más bueno, Oppenheimer no estaba muy lejos tampoco. No, no, es verdad. Es Eh, verdad. pero bueno, el cine siempre va a tomar lo que está sucediendo. Eso es inevitable. Eh, Sí, pero para cerrar la idea, creo que por eso uno tiene que ser un poco más abierto en el sentido de que. No sé, o sea, claro, a ver, voy a decir una cosa para corregirme sobre la marcha. Si uno ve algo y no te gusta en ese momento, no es que yo te voy a decir, no, bueno, espera 10 años a que ya te va a gustar. No, obviamente no. Pero lo que voy es que uno tiene que tener en cuenta también que este tipo de películas se está desarrollando sobre la marcha. Y quizás uno las ve eh, años después y tiene otra mirada. Porque el cine fue para un lado y quizás uno, no sé, terminó comprando, o ese cine, no comprando, sino como que ese cine se supo como releer a sí mismo y tomar lo bueno de esas herramientas. Porque aparte estoy seguro que esto pasó todo el tiempo. Digo, con la novela vaga habrá pasado eso. Y con cualquier cosa, ¿no? Digo, con cualquier, no sé si invención, tanto tecnológica como, si se quiere, narrativa barra formal, en el momento es muy difícil atajarla. Así que bueno, queda después como para la historia, ¿viste? Que incluso historia que quizás a uno ni le toca vivir, ¿no? ¿Qué te pasó con Nightcall? Nightcall. ¿Cuál es Nightcall? Ah, Nightcall. Muy buena. Muy buena, la verdad. De hecho, digo, de policiales negros de los últimos años, porque es un policial negro, ¿no? Digo, al menos en... No sé si vos la tomás así. O al menos Yo, o sea, me hace- yo la tomo más como una película. eh, como una película de acción. Pero bueno, Mira, ok. tiene ingredientes de todo, un poco de todo. Digo de acción por la. Primero porque es una película de movimiento, sí o sí. Digo, ya desde su plot. Y segundo por Sí, el la importancia que le da a las escenas de acción, sobre todo lo que sucede en el clímax. sí. Tiene mucho de thriller, de película de O sea, yo decía lo del policial negro porque siento que quizás sigue un poco una línea, ponerle francesa desde Rififi hasta acá. Digo, si uno empieza a hilar, eh, muy un poco fino, pero se va encontrando con cositas, me parece. En el caso de Francia, sí. Bueno, como puede ser, sí, vos habías mencionado una película que no es francesa, pero que sí es europea y que transcurre en una sola noche, que es la película italiana. Last Night of Amore. Sí. Sí, 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 tiene como muchos puntos en común. Bueno, que incluso esa película viene del, digo, si uno empieza a hilar, viene del, ¿cómo se llama este género policial, el italiano, el de los 60? El El Polizotecho. poli... Ese. Eh, Digo, son cosas que se van construyendo también con la propia historia del país, ¿no? Historia cinematográfica, digo. Sí. Eh, pero no, bueno, hablando de la película en sí, me pareció muy buena. De hecho, es una de las últimas que vi. Creo que la vi el domingo.
domingo, sábado. Eh, Creo que también se inscribe un poco a muchas películas de urgencia, ¿no? Que salieron estos últimos años. Tipo, desde Uncut Gems hasta White Lie, hasta esta película, tienen como esta cuestión del frenesí. Que, ya que estábamos hablando antes, no sé si está en TikTok, pero sí es cierto que son películas que se desarrollan con el sentido de urgencia con el que se vive ahora. No sé si vos coincidís con eso. Sí, yo creo Como que que sí, o sea, entiendo la idea. es como que todo es cada vez más rápido. Sí, Eh, habría que, por ejemplo, ahí había un comentario sobre Anora. Yo entiendo que Anora guste por eso a algún tipo de gente, a algún tipo de gente, a algún grupo de personas. Después, bueno, la tradición de John Baker de filmar así, obviamente no viene del TikTok. No es que, o sea, es un tipo que no, filma claro. así de la primera película y que no estaba buscando eso, sino que estaba buscando una adrenalina que no tiene que ver con la urgencia del TikTok. Es bastante distinto. Pero bueno, en la confusión, alguno puede llegar a sentir algo similar a eso. Dicho todo esto, Igual lo que sí creo que pasa, justo con ese comentario, lo que sí creo que pasa es que es probable que se desarrollen en paralelo las dos cosas. Una similar a la otra. ¿Entendés lo que sí, sí, digo? Como que el sentido de urgencia John Baker lo tomó, o sea, lo viene trabajando y al mismo tiempo el mundo fue desde ese lado, pero en la otra vereda. Yo creo que eso sí puede llegar a pasar. Eh, pero bueno, sí, el nada, tema acá eso. es que después habría que definir qué es el TikTok. Si es la urgencia, si es la edición, si es entre Para mí es la comillas, constante la estimulación. mentalidad, la Sí. estimulación, sí, claro. Eh, porque hay películas que son tiktokeras, pero en su mentalidad, no en su forma, y viceversa. Eh, pero bueno, obviamente TikTok al mismo tiempo no inventó nada. O sea, todo lo que Claro, TikTok yo te iba a hacer fue. esa pregunta. ¿Vos crees que uno puede ver, por ejemplo, o sea, es válido que uno hoy vea una película de, no sé, de los 90 Sí. y vos decís, esta película es tiktokera? ¿O es medio injusto eso? Vos decís ponerle agarro una de Michael Bay porque tiene 1.000 millones de cortes y decís, bueno, esta es medio tiktokera. Sí, ponele, por dar un ejemplo. Bueno, en principio sería un poco sería un poco injusto porque ni existía Es el requerible, TikTok. Sí, claro, es sí requerible te la historia. entiendo, claro, sí te entiendo que alguien que dice yo uso mucho TikTok, ¿qué me recomendás? Para no recomendarle Everything Everywhere, le recomendás, no sé, una de Transformers 1. claro, o una de Tony Scott, que más o menos hay es más acá entramos en otra lógica, porque para mí lo que tenía ahí el cine de los 90, parte del cine de los 90 y que sí se trasladó mucho más al cine del 2000, es la lógica videoclip. Sí, Eso estaba mucho más presente. Después habría que ver si la lógica videoclip va de la mano con lo tiktokero. Más allá de que después uno ve un videoclip como el de Paul Thomas y dice, che, esto no tiene nada que ver con lo que se identifica como la lógica de videoclip en el cine. Pero bueno, eh, no aparte podemos abrir tantas ventanas. es muy caso por caso porque el videoclip también depende de la banda. Sí, sí, ¿No? Hay mi opinión, ¿eh? sí, sí, bueno, depende de Eh, la banda, sí, depende del director, depende de la idea detrás. Pero qué sé yo, uno Me ve un video acuerdo. de de Blur, el de Coffee and TV, de la cajita de leche, y bueno, no tiene nada que ver con un TikTok. Claro. Sí, sí. Bueno, un director medio tiktokero es Danny Boyle. Digo, si uno se pone a ver las películas viejas, también pasa eso. Y Danny Boyle Eh, era un. Bueno, Era un pre-TikTok. claro, un pre-TikToker. Películas.
Pasa que las películas, por ejemplo, pasadas, las películas pasadas en ácido pueden tener una semejanza en los tiempos en los que dura un plano, en los tiempos en los que en cierta aceleración, digo, no sé, pienso en un Spoon de Jonas Zuckerlund, pienso en alguna película de Greg Araki, pasa que Easy Rider... La secuencia del cementerio, ¿sabes cuál digo? La del final. Bueno, sí, claro. Bueno, ese tipo de cosas gustarían más hoy, o gustan más hoy. Natural Born Killers, por ejemplo, ¿no? Película que yo odio. Pero bueno. Película que yo odio justamente porque me cansa en cierto punto el tema este de cómo está editado. Sí. Pero bueno, como verán, estamos mencionando buenas películas, o películas bien realizadas, digo, porque más allá de Natural Born Killers nadie va a discutir Oliver Stone, digo, Woody Harrelson. Obvio. Pero... Bueno, Tarantino, como están diciendo acá en el chat. Claro. Kill Bill 1. Kill Bill volumen 1 es para un tiktokero, dice acá Einberg. Está bueno, películas para tiktokeros. Sí. ¿A un tiktokero le podés recomendar After Hours? Yo creo que no. Yo entiendo la idea de todo sucede en una noche y tenés que estar apurado, pero la película no tiene... A mí es medio lenta. O sea, no. Sí, no es lenta, pero entiendo. Es lenta para un tiktokero, es lenta. After Hours. Claro. De hecho, Taxi Driver es una película que también tiene cierta... transcurre en un periodo muy acotado y lo que sucede y le va a parecer lenta a la mayoría. A la mayoría de los tiktokeros, siempre prejuzgando, ¿no? Porque decimos tiktokeros y seguramente debe haber un tiktokero. Yo uso TikTok, o sea. No, todos tenemos la aplicación ahí instalada. Pulp Fiction dicen acá. Y bueno, en fin. Espera, ¿te gusta lo que hacemos en este canal? Bueno, me podés dejar tu agradecimiento en cafecito.app/crítico y cítrico 2. Pero yo a cambio te voy a dar una clase. Vos me dejás un cafecito y vos recibís una clase. Me dejás 2 cafecitos, recibís 2 clases. Por cada cafecito recibís una clase. Y tenés para elegir análisis de cine, lenguaje cinematográfico, guión de cine, cine de terror, escritura de humor. Esas son las top. Después tenés Quentin Tarantino, Split, Phantom Thread, Misántropo, Midnight in Paris, Wild Strawberries, Blue Steel, Relatos Salvajes, El pájaro de la espuma de cristal, El Resplandor, Taxi Driver, Toro Salvaje, Halloween, Carrie, 3 to Kill, Licorice Pizza, Titán, La lista de Schindler, Psycho, The Greatest Showman, Curb Your Enthusiasm y Seinfeld.